Hola, comenzamos en Consejo al Día con los temas más importantes de nuestra ciudad, porque el Consejo le responde a Bogotá. Aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. Hoy, en Consejo al Día, empezó la temporada escolar y con ella los útiles inútiles. Aquí le decimos cómo denunciar. En contraste, se discutió el desplome de un puente peatonal al norte de la ciudad. Siguen los abusos en cobros de parqueaderos públicos. Esto es Consejo al Día. Los padres de familia podrán ahora denunciar los abusos que cometen algunas entidades educativas al exigir útiles que son innecesarios para la educación de sus hijos. Inicia un nuevo año escolar y con él el dolor de cabeza para muchos padres de familia que encuentran en las listas de útiles escolares artículos que no son necesarios para la formación académica de sus hijos. Hay veces que se exceden, digamos, en pedir muchas, digamos, como 5 resmas de papel, que una resma trae 500 hojas, 5 resmas, imagínense, son 250. Rollos de papel aluminio, 3 rollos de papel aluminio y papel higiénico, por ahí 10, 20 rollos de papel higiénico, son cosas que en realidad no las van a utilizar. Ya era demasiado para los padres llegar a poder otorgarle todo lo que pedían, que a veces fue innecesario. Muchas veces era innecesario. La Secretaría de Educación de Bogotá ha implementado un canal de denuncias para que los padres de familia puedan denunciar estos abusos por parte de los planteles educativos. Hay unas listas de útiles que pueden pedir los colegios, que son solamente aquellos que se requiere para que los niños hagan trabajo en la casa y siempre de tipo genérico, nada que sean marcas específicas, ni cosas costosas, ni nada de eso. Esas listas están muy bien determinadas. Y la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación puede atender las quejas y reclamos para garantizar que los colegios no se salen de ahí. Entonces, si alguien tiene una queja, diríjase por favor a la Secretaría de Educación, Dirección de Inspección y Vigilancia, a las direcciones locales de educación, hay 20 en la ciudad, o llámenos a los teléfonos de la Secretaría de Educación. El concejal Celio Nieves, quien trabajó en la implementación del kit escolar gratuito para los estudiantes de escuelas públicas, manifestó su postura frente a los abusos por parte del sector privado. Se espera que con los mecanismos de control desarrollados por la Administración Distrital disminuya el número de casos de los llamados útiles inútiles. Los padres de familia deben denunciar ante la Secretaría de Educación si hay altos costos por suministro de algunos libros o algunos textos, porque los textos escolares se deben definir en los... si se definen textos escolares entre comillas obligatorios, ellos deben ser definidos por el Consejo Directivo del establecimiento educativo, donde hacen presencia los padres de familia, los exalumnos, por supuesto las directivas del establecimiento educativo y los estudiantes a partir de las organizaciones estudiantiles que están amparadas en virtud de la ley 115 de 1994. Llegó el momento de ver lo que fue noticia en Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Bogotá se levantó con la noticia, y esto viene desde ayer, del desplome de este puente peatonal. Justamente en esta zona que es el Cantón Norte, donde se demoró mucho poder ampliar lo que fue la carrera 11, luego la construcción de un puente importante y ahora el puente peatonal. Concejal, ¿usted cómo ve ese tema? ¿A quién se le fijan responsabilidades? ¿Quién nos está diciendo esto de la infraestructura de la ciudad? Bueno, pues este hecho es realmente lamentable. Como bien sabemos, duró bastante tiempo la construcción de este puente y las obras en este sector. Bien, el alcalde ha dicho pues que el distrito no es quien en este momento debe iniciar esta investigación, ya que pues este hecho fue por parte de la construcción de una parte de unos contratistas, otro por parte del ejército, y en este momento pues sí, lo que tenemos que determinar en primer lugar quiénes son los responsables en este caso puntualmente. 5 heridos, luego que eran 7, vamos en 42. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Hassan, yo sí creo que aquí hay dos problemas muy de fondo, muy importantes que tiene que analizar la ciudadanía y nuestro Estado y quienes nos gobiernan. El primero de ellos, que tenemos que ser conscientes todos los ingenieros, es qué está pasando con la ingeniería colombiana, qué está pasando con la consultoría colombiana. Hace pocos meses nos sorprendimos con la caída del edificio SPEI en Medellín.
culpa de los calculistas, según han dicho quienes han investigado. Hoy día fue un puente, pero así puede ser cualquier estructura en Bogotá. Entonces, ¿qué está pasando con la ingeniería colombiana y qué responsabilidad le caben a los calculistas? Esto un lunes, Jorge Enrique, en hora pico. ¿Qué hubiera pasado? Terrible, dolorosísimo en primer lugar por las víctimas. Yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Lo primero, se debe mirar con mucho rigor el tema de la responsabilidad contractual, con mucha cabeza fría, por un lado. Pero por otro lado, la administración no puede lavarse las manos así como así. Tiene unas responsabilidades legales y políticas frente a la ciudadanía, frente al tema. ¿Qué nos está diciendo, y retomo lo que usted decía, concejal, del tema de la infraestructura y la ingeniería en el país? Que se desplomen torres, que se desplome infraestructura que debería ser de la altísima calidad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, primero, falta de ética profesional por parte de los calculistas, de los ingenieros en frente de la obra. Lo mismo que pasó en Space. Por ahorrarse una plata, esta firma termina afectando toda una infraestructura y poniendo en riesgo la vida de la gente que por allí transita, y en el caso de Space, que allí vivía. Segundo, aquí el llamado de atención es a Gustavo Petro y al alcalde. El rector de la política pública de infraestructura en Bogotá es el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Entonces no puede venir a decir, como Pilatos, que eso no fue de él. Ellos tuvieron que haber renunciado institucionalmente, siendo veedores, controladores y haciendo el acompañamiento y revisando los números. El IDU tiene también muy buenos ingenieros que pudieron haber hecho el acompañamiento antes de obra, durante la obra y después de la obra de este lugar específico. Entonces el IDU es responsable y tiene que cumplirle la ciudad y también tiene que asumir su responsabilidad con esto. La propuesta del presidente Juan Manuel Santos de crear la Policía Rural una vez se firme la paz ha generado todo tipo de reacciones en la ciudad. Veamos algunas de ellas. Se han escuchado muchas críticas a la propuesta por parte del presidente Santos de crear la Policía Rural con los desmovilizados de las FARC. Para algunos concejales no es pertinente. A mí me parece que armar a unos desmovilizados que tienen una experiencia en combates, en secuestro, en terrorismo, no es conveniente para el país. Yo creo más que estas personas hay que vincularlos a proyectos productivos en el sector agrícola, formarlos como guardabosques, y eso contribuiría de que estas personas pues se les dé una ocupación y por supuesto una formación y una ocupación. De otro lado, fue considerado un acierto total esta propuesta para el posconflicto. Si este es uno de los mecanismos para que todos los colombianos podamos vivir armónicamente, en paz, y que se acabe esta guerra tan desafortunada que ha habido en los últimos 50 años, pues bienvenida sea. Que se les dé herramientas a estas personas de la guerrilla en diferentes sitios de Colombia para que puedan hacer de autoridad. Sí, me parece que es una buena opción y apoyamos al gobierno del presidente Santos en este sentido. Sin embargo, otros calificaron la propuesta lanzada desde Francia como audaz. Lo único cierto es que los colombianos sueñan que este país, en donde viven sus hijos y nietos, pueda ser llevado en paz. Recordemos que en procesos de desmovilización anterior eso ocurrió con algunos movimientos donde miembros del M-19, del Ejército Popular de Liberación, pasaron a ser parte de organismos de seguridad del Estado y el resultado fue absolutamente exitoso. Fue radicado en el Consejo de Bogotá un proyecto que permitiría a la población en condición de discapacidad gozar de parques diseñados para su recreación. El concejal Jairo Cardoso Salazar del movimiento Mira radicó el proyecto de inclusión en los parques a la población en condición de discapacidad. Hemos radicado un proyecto de acuerdo, es el número 06 de 2015, en donde procuramos que el distrito tenga unos parques inclusivos, dando cumplimiento a la ley 1618 del año 2013 que ordena que las entidades territoriales deben apropiar recursos suficientes en sus presupuestos para ejecutar obras de adecuación, de modernización y adecuación, obras de infraestructura, de manera que las personas con discapacidad puedan tener un acceso real y un efectivo disfrute de los espacios recreativos, de los espacios deportivos, puedan hacer un uso real y efectivo. Con esto se espera que las personas en condición de discapacidad puedan gozar de parques con características específicas que permitan hacerles partícipes de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas.
Es necesario que haya, por ejemplo, las rampas de acceso seguras, adecuadas, pero además que tenga también en el caso, por ejemplo, de los juegos infantiles, que sean algunos de ellos apropiados para los niños que tienen discapacidades, los escenarios deportivos donde se practican determinados deportes también que se construyan algunos que permitan que allí ingresen y disfruten y realicen el deporte las personas que tienen discapacidades. Las entidades distritales que manejan presupuesto para el desarrollo, mantenimiento y adecuación de parques serán las encargadas de ejecutar dicha política de inclusión. El distrito debe hacer la apropiación presupuestal. Y a partir de allí, pues dependiendo del tipo de parque, entonces tenemos los parques metropolitanos y los parques zonales que están a cargo del IDRD, entonces corresponderá al IDRD hacer esas adecuaciones, pero también tenemos parques vecinales y parques de bolsillos que compete a las alcaldías locales. Sigue la polémica por el cobro excesivo de los parqueaderos en Bogotá. Algunos de ellos cobran el doble de la tarifa autorizada. Ante las reiteradas quejas de cientos de usuarios de parqueaderos en Bogotá que denuncian los excesivos cobros en tarifas de estos establecimientos, especialmente al norte de la ciudad, el Consejo de la Ciudad realizó un debate. La administración no ha hecho absolutamente nada en defender a los usuarios de los parqueaderos. Por el contrario, ellos se están basando en un decreto que fue el decreto o la circular 001 de 2011, en donde lo que se busca es beneficiar a los dueños de los parqueaderos. Algunos parqueaderos cobran más de 120 pesos el minuto, teniendo en cuenta que la tarifa máxima autorizada es de 95. A los bogotanos les han sacado más de 100.000 millones de pesos del bolsillo y no pasa absolutamente nada. De igual forma, el concejal Palacio denunció que el parqueadero de la Gobernación de Cundinamarca está cobrando 87 pesos por minuto, cuando debería cobrar 48 al estar asociado a un uso. La Secretaría de Hacienda no tiene como función reglamentar tarifas ni poner multa a parqueadero. Nosotros cobramos impuestos. Y otro, la Secretaría de Hacienda y las alcaldías locales tienen como función reglamentar tarifas y revisar su cumplimiento. Lo están haciendo y están conductando los parqueaderos en la ciudad. Lo que hay que examinar son aquellos casos en los cuales se están saliendo del control y los tienen que volver al redil. En Usaquén, solo 47 parqueaderos pueden cobrar la tarifa máxima. Consejo al Día encontró que hay algunos parqueaderos que cobran a 120 pesos el minuto. Localidad de Chapinero, Usaquén, encontramos la localidad de La Candelaria, en Gativá. Es decir, este problema lo tiene o lo adolece toda la ciudad de Bogotá. En la localidad de La Candelaria, ningún parqueadero tenía la tarifa inscrita, pero hay casos en los que cobran 70 pesos el minuto cuando deberían cobrar 48. Consejo al Día encontró que hay parqueaderos que cobran por cuarto de hora cuando el decreto lo prohíbe. Hacemos una primera pausa en Consejo al Día. Más temas de denuncia cuando regresemos. No se vayan. Continúa la discusión por la construcción del metro para Bogotá. El debate se basa ahora en la transparencia que debe tener el proceso de licitación. El metro de Medellín nunca fue una promesa de campaña. El metro de Medellín fue una realidad de gente visionaria por las dificultades de un valle. Ustedes tienen aquí una sabana muy extensa con mayores distancias y lamentablemente no se lograron esos consensos históricamente y hasta el momento tampoco ha sido posible. Debe jugar un papel fundamental no solamente el Ejecutivo Nacional y Municipal, sino también el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República. El gobierno distrital iniciará la compra de predios para la construcción de la primera línea del metro, que tendría una longitud de 27 kilómetros y costaría 15 billones de pesos. Para algunos, la discusión se centra en que para que sea realidad el metro en Bogotá, debe haber transparencia en los procesos. Derrotar la corrupción, porque es que estos son contratos supremamente grandes y con dineros públicos en su gran mayoría, porque ojalá se pudiera hacer como una alianza público-privada,
pero no es posible por los mismos costos y la rentabilidad que a veces no permite el cierre del negocio con la tarifa que se va a pagar. Yo diría que es necesario también disminuir los mecanismos de corrupción que tienen tan azotada la capital del país. Con los recursos del presupuesto aprobado para este año, se iniciará la compra de predios de la primera línea del metro. La línea está definida y los estudios, así como las estaciones para que puedan ser una realidad, se deben empezar a comprar los predios. Esperamos que esta administración tenga la suficiente capacidad de que este año se pueda adjudicar la construcción de la primera línea del metro, porque hoy los problemas de movilidad de Bogotá no esperan más. Hay que resolverlo. Bogotá está en una encrucijada que tenemos que resolver para generar calidad de vida. Según los diseños revelados por el distrito, la primera línea del metro contará con 28 estaciones proyectadas como intermodales. El VIH continúa siendo un tema de preocupación de la salud pública. Por eso los concejales piden que se intensifiquen las campañas de prevención. El Consejo de Bogotá realizó control político con el tema campaña de sensibilización sobre los riesgos del VIH-Sida. Allí la concejala Soledad Tamayo instó a la administración distrital a promover de manera efectiva su prevención en las instituciones educativas. El secretario distrital de Educación se pronunció al respecto, aclarando que cuenta con un mecanismo eficiente y efectivo para el desarrollo de este tema en los planteles educativos. Lo que hace el sistema educativo es formar ciudadanos, personas que conocen su identidad, que saben qué quieren hacer con su vida, que saben que una relación sexual mal llevada los puede conducir a situaciones que rompan su proyecto de vida, que hagan que no puedan realizar lo que quieren hacer consigo mismos, a que comprendan que este es un asunto de derechos humanos. Esa construcción se ha hecho a través de una cantidad enorme de actividades. Unas son actividades que van en el currículo, que van en el proceso educativo en los colegios, en la relación entre los profesores y los estudiantes a través de talleres específicos y materiales concretos pedagógicos que se han repartido en todos los colegios de Bogotá y que han fortalecido la formación de los muchachos en el tema. De 46.000 casos de SIDA registrados en el país, 11.467 pertenecen a Bogotá. Sin embargo, a la fecha es difícil establecer una cifra real de casos positivos, ya que han disminuido de manera importante la toma de pruebas. Es por esta razón que el secretario de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que participen en un nuevo programa que permite realizar el tamizaje respectivo a los ciudadanos de manera gratuita y segura. Tenemos una estrategia que se llama Ponte a Prueba, que precisamente busca profundizar las acciones encaminadas a lograr que más personas se diagnostiquen de la enfermedad. Casi el 50% de las personas que en este momento tienen SIDA no son diagnosticadas. Constantemente estamos haciendo acciones de capacitación a los prestadores, acciones de capacitación a todas las IPS, a las empresas sociales del Estado, a fin de garantizar la adecuada atención que debe de tener, por supuesto, unos estándares de alta calidad y sobre todo que garanticen una adecuada adherencia a los tratamientos. Entre 2007 y 2014, el 97% de las infecciones fueron producto de relaciones sexuales sin el uso del preservativo. Las Secretarías de Salud, Educación e Integración Social continuarán trabajando en el fortalecimiento de estrategias que permitan establecer el número concreto de contagiados, prestar el tratamiento respectivo a sus pacientes y controlar de esta manera la propagación de este virus. Los concejales de Bogotá le pidieron a la administración distrital impedir que construyan conjuntos residenciales junto al humedal La Conejera. Lo anterior porque causa un grave daño ambiental. El Consejo de Bogotá salió de su recinto y se trasladó aquí a la localidad 11 de Suba para sesionar en plenaria y hacer control político sobre la difícil situación que está viviendo el humedal de La Conejera, ya que la constructora insiste en hacer 5 torres de 90 apartamentos en este lugar. Evidentemente no se puede construir encima de un humedal. La construcción que está prevista para acá está a menos de 1 metro del canal Afidro y muy cerca del espejo de agua. Tenemos una discusión muy fuerte con ciertos sectores que pretenden que en Colombia, o ahora en este caso en Bogotá, rige unas normas en una parte de la ciudad y otras en otra parte de la ciudad. Bogotá tiene las mismas normas para todas partes y así como no se permite construir en zonas protegidas, en los cerros orientales tampoco se puede construir sobre los humedales.
Según la Contraloría Distrital, la construcción de Fontanar del Río se haría sobre el humedal, por lo cual no debe construirse. Definitivamente, y de acuerdo a la información que recolectaron funcionarios de esta Contraloría en el Departamento Administrativo del Espacio Público de AEP, es decir, de una oficina de la propia administración distrital, allí, de acuerdo a esos mapas, a esa cartografía, hay 1.315 metros que están afectados para zona de reserva y por lo tanto sobre ellos no se puede construir. La Secretaría de Ambiente afirmó que según los estudios del distrito, la obra no es ilegal. Somos la única entidad que ha hecho las mediciones topográficas y estamos seguros que no hay construcción sobre la zampa del humedal La Conejera, punto 1. Punto 2, hemos hecho un seguimiento especial a la construcción del humedal La Conejera y hemos dado los lineamientos a la construcción de cómo mitigar impactos. 3, hemos generado la revisión integral de las licencias y el secretario va a poder hablar un poco más de eso y nosotros no vemos inconsistencias. La comunidad no está de acuerdo y advierte graves daños ambientales. El problema del edificio realmente es que las aves volaron primero que los aviones y sin embargo a los aviones se les tienen en cuenta en los planos cuestiones de los conos de aproximación, pero aquí, que es el aterrizaje de las aves migratorias que vienen de Argentina, Canadá, Estados Unidos, ¿sí? Sencillamente no existe ningún control, le colocan edificios y hace un año exactamente murieron 16 que se estrellaron contra los vidrios de un edificio en el norte. El concejal Miguel Uribe resaltó la labor del Consejo al sesionar en las calles de Bogotá junto a la comunidad. Este año hemos querido que el Consejo sesione por fuera de la sede, precisamente para acercarse a la comunidad, para acercar a la administración a la comunidad, para que haya respuestas oportunas. En este caso, queremos que se aclare la desinformación, queremos que la administración responda a los mayores interesados que son la comunidad y obviamente pues, que haya una respuesta clara de la administración frente a las advertencias, las alertas, los riesgos que tiene este tipo de construcciones invadiendo los humedales de Bogotá. Al finalizar el debate, la Secretaría de Ambiente propuso reunirse con la Comisión Accidental del Consejo y así estudiar la posibilidad de comprar el predio y darle una salida a esta problemática. Desde el humedal La Conejera, en la localidad de Suba, el concejal Celio Nieves nos presenta el editorial de esta semana. Un debate de control político en el entorno del humedal La Conejera. Viene un problema desde años atrás, producto de la generación de un proyecto constructivo habitacional en el entorno y prácticamente sobre la zampa del humedal La Conejera. El Consejo de Bogotá, interesado en que esta situación se resuelva, ha convocado al gobierno de la capital de la República para que defina cuál es la suerte de este humedal y nosotros estamos solicitando que la administración de Bogotá se debe volver parte de este conflicto y por la vía de una decisión jurídico-administrativa le solicite al curador que expidió la licencia su revocatoria para que definitivamente esta construcción de Riberas de Fontanar no tenga futuro y no afecte uno de los humedales más importantes de los 14 que tiene la ciudad de Bogotá. Segunda pausa en el informativo. Cuando regresemos, los temas que a usted le interesa saber sobre Bogotá. Volvemos. El déficit de sangre mantiene en alerta al sector salud, por eso se intensifican las jornadas de donación en diferentes puntos de la ciudad. Buenos días, caballero, te invito a donar sangre a salvar vidas para que te animes con el Hemocentro Distrital. Recuerda que puedes salvar la vida de 3 adultos o 5 bebés prematuros. Bogotá necesita con urgencia donantes de grupos sanguíneos O positivo y O negativo para suplir las necesidades de los hospitales públicos. El Hemocentro Distrital, uno de los 16 bancos que deberían tener mínimo 900 unidades de glóbulos rojos O positivo y 50 unidades de glóbulos rojos O negativo, cuentan con tan solo 74 unidades de ambos grupos sanguíneos.
porque estamos en emergencia de sangre, ¿sí? A nivel de Bogotá. ¿Qué tipo de sangre estamos necesitando? Pues O positivo o negativo y todas, pero la que más necesitamos ahora mismo son las O negativos y O positivos. El concejal Eduard Arias considera que el déficit obedece a la mala planeación de las jornadas de donación. Además, expuso la idea de que los empresarios pueden ayudar a mejorar estas cifras con incentivos a sus empleados para que participen de estas jornadas de donación. Y los bancos de sangre que tenemos, pues fuera de que son muy pocos, no cuentan con la cantidad suficiente para atender urgentemente a un paciente. Se requiere mucho más trabajo, inclusive por parte de las empresas, para que sus empleados, sus usuarios se vuelvan donantes. Hay incentivos en el Congreso donde se han hablado de que personas que donen puedan recibir algunos beneficios en el tema presupuestal en cuanto a sus impuestos. La Secretaría de Salud de Bogotá continuará con las jornadas de donación, para lo cual ha implementado unidades móviles que permitan a los ciudadanos aportar su granito de arena en diferentes parques y plazoletas de la ciudad. Fuimos reportando desde la Secretaría que encontrábamos que las reservas de sangre venían disminuyéndose. Normalmente se encuentran entre 1.200 y 1.500 unidades de sangre. En la semana anterior comenzamos a ver que esas reservas comenzaron a descender de manera importante, llegando a 400. Eso nos ha llevado a hacer un llamado a la solidaridad y por lo tanto lanzamos una jornada permanente de recolección de sangre, de donación de sangre. Sacamos las unidades móviles, estamos en diferentes partes de la ciudad. Más de 1.000 niños víctimas del conflicto en Colombia se benefician con la Fundación Batuta, una entidad que hace música para la reconciliación. Batuta tiene la atención de más de 4.000 niños en todo el territorio de la ciudad a través de distintas formas de intervención. La primera de ellas es lo que nosotros denominamos centros autosostenibles, que son centros que están ubicados en distintas localidades de la ciudad, a los cuales puede acceder cualquier persona a través de la matrícula de sus niños para programas que desarrollamos con poblaciones que van desde los 3 años hasta los 16 años de edad. Mi abuelo me dice que yo soy la artista de la familia. Mi mamá también, pues muy feliz porque yo estoy tocando violín y pues a mí me gusta mucho el violín. Yo me metí a Batuta porque quisiera aprender a tocar muchas cosas cuando era grande también. Con el fin de fortalecer e incrementar el disfrute, la práctica y la enseñanza de la música en el país y generar mayores oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales de los niños y las niñas colombianas, se ha creado la Fundación Batuta. Es una fundación que atiende más de 40.000 niños en todo el territorio colombiano, los 32 departamentos de Colombia, y que funciona desde el año 1991 gracias a la iniciativa del Gobierno Nacional de entonces, que decidió crearla como un mecanismo para lograr la transformación social de las comunidades en donde Batuta aplica su sistema de formación musical. Batuta ha permitido implementar proyectos de formación orquestal y desarrollar de manera importante su presencia en el país con la cooperación de las organizaciones departamentales. Tenemos, pues, digamos, una presencia nacional en 183 centros de formación musical. Esos centros de formación musical están en distintos municipios de Colombia y de esos 40.000 niños, 18.000 niños son víctimas directas del conflicto armado en el país o son niños que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Batuta transforma la vida de cientos de niños que viven en medio del conflicto armado en Colombia a través de la música. Batuta ofrece su educación musical a chicos de todos los estratos sociales y esto es importante porque en la música no hay diferenciación entre clase social, ni tipo de razas, ni cultura, ni nada. Para el 2015, esta fundación planea romper las barreras de la indiferencia y hacer que cada niño en diferentes lugares del país dé un paso hacia la nueva vida a través de Batuta. Hemos diseñado un proyecto que se llama Voces de la Esperanza. Es un proyecto para las personas que viven en los lugares en donde ha habido masacres en Colombia. Y básicamente lo que queremos hacer es trabajar en la práctica vocal tanto de los adultos como de los niños, con ensambles de iniciación musical también,
para que esas personas que han pedido a la unidad de víctimas tener la música como uno de sus elementos cohesionadores y de resignificación, digamos, de sus territorios, pues nosotros podamos entrar a hacer ese acompañamiento integral y a trabajar con la música, desde la música y con las voces de esas personas, reconstruyendo sus memorias y trabajando sus dolores. Y continúa la polémica por la denuncia hecha por la Contraloría Distrital. El ente de control encontró miles de útiles escolares abandonados en una bodega del IDIPROM. El Contralor Distrital Diego Ardila habló con Consejo al Día sobre esta denuncia y asegura que no hubo irregularidades a la hora de entrar a las bodegas. Desde el año anterior, desde el 2014, habíamos concebido practicarle un control fiscal a los inventarios en el IDIPROM, y esto de acuerdo a los hallazgos de auditoría que ya se evidenciaban en el año 2014. Allí fueron atendidos y lo que nunca sucede, que fue que gentilmente nos ofrecieron el transporte para que desde ese sitio, desde la sede administrativa del instituto, a las bodegas se transportaran en un vehículo por cuenta del IDIPROM. Entonces aquí no se trata de ningún asalto, aquí no se trata de procedimientos indebidos. Aquí hemos acatado estrictamente la Constitución, la ley y nuestros propios reglamentos que nos han posicionado. Por su parte, los concejales de Bogotá mostraron su molestia por la no entrega de los útiles escolares a los niños y niñas de la ciudad. Es sumamente grave esta denuncia que ha hecho el Contralor Distrital. ¿Cómo es posible que tantos niños esperando algunos útiles para poder emprender sus labores académicas, estén esperando algún subsidio, alguna manifestación por parte de la administración y estos útiles se encuentren en bodegas, ya muchos en un pésimo estado, en un deterioro, en el cual ya no pueden ser entregados? Entonces la responsabilidad en este momento es de la administración. Bueno, pues yo lamento muchísimo que esta administración siga despilfarrando realmente los recursos de todos los bogotanos y sobre todo los recursos que son destinados para los niños de la ciudad. Esto ya se había denunciado antes, no con el tema de IDIPROM, que es desastroso, 2.000 millones de pesos en deterioro en una bodega. Yo hace un año denuncié como Integración Social en un centro Crecer de discapacidad en Fontibón, tenían en un cuarto de San Alejo abandonadas colchonetas y todo el material didáctico que requieren para hacer terapia y atender a niños en condición de discapacidad cognitiva grave. La Secretaría de Educación se ofreció para repartir los útiles lo más pronto posible, si así lo requiere el IDIPROM. En el caso del IDIPROM, ellos tenían un stock muy grande que heredaron del gobierno pasado. Entiendo que lo han cuidado bastante bien y lo han ido entregando paulatinamente, y sí, tenían demasiado stock, pero pues digamos han hecho un manejo de bodega bueno. Nosotros nos hemos ofrecido, si es necesario y si jurídicamente es posible, a que se distribuyan los colegios de Bogotá, pero por ahora eso es una decisión autónoma del instituto, no nuestra. Igualmente, alertaron sobre el llamado de la Contraloría General de la Nación sobre la no ejecución de 517.000 millones de pesos que pertenecen a Bogotá por concepto de regalías y que no se han girado porque la administración no ha presentado proyectos. Pues eso demuestra lo que he venido reiterando, la incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado, y aquí las transferencias que en este caso le hace la Nación al distrito. Es una queja generalizada de que pues realmente a esta administración le falta gerencia, le falta capacidad realmente para administrar y para ejecutar los recursos en el presupuesto. Y el IPES hace un llamado a los vendedores ambulantes de la carrera séptima para que formalicen su vinculación a nuevas alternativas de trabajo. Con el inicio de la segunda etapa de peatonalización de la carrera séptima, los vendedores ambulantes tendrán que abandonar el espacio público y el corredor vial y ser reubicados en nuevos lugares de la capital. Por esta razón, el Instituto para la Economía Social de Bogotá, IPES, hace un llamado a aquellas personas que aún no se vinculan al programa para que gocen de estos beneficios. Invitamos a los 552 emprendedores populares identificados, aparte del pacto que se hizo con las 157 personas, a que nos visiten en la carrera décima 1682 para que conozcan cuáles son las ofertas que nosotros tenemos para ustedes. Las personas interesadas y quienes cumplan los requisitos puedan tener una ayuda que va hasta por 10 millones de pesos para que se retiren del espacio público, consoliden su negocio y por supuesto ayuden en el marco de
mejorar la calidad de vida de todas y todos los bogotanos en términos de estética, seguridad y calidad de vida. Sin embargo, una de las solicitudes más comunes de estos vendedores es que se les reubique en espacios que sean realmente acertados para las ventas de sus productos. No a todos les está conveniendo porque les dan locales puestos a donde no se vende nada, en lugares donde no se vende. O sea, hay vendedores aquí en la Séptima que se vende y le dan los reubican en una parte, en unos sitios que no pasa personal. Entonces, por eso es que mucha gente no quiere reubicarse. El concejal Yesid García manifestó la necesidad de garantizar un buen acuerdo a estos vendedores. El IPES ha mostrado una voluntad política positiva para concertar con los vendedores ambulantes y debe mantener esa línea de ofrecerles alternativas que sean viables, que sean rentables para ellos, que sean llamativas para poder darle vía a ese gran proyecto de Bogotá humana que es la peatonalización de la carrera séptima. Ante esto, el IPES expone las estrategias que beneficiarán a esta población. Dentro de la tercera oferta que nosotros tenemos, estamos permitiendo que el equipo de territorios que está liderando el proceso de peatonalización permita al emprendedor definir cuál va a ser su punto de trabajo en condiciones de formalidad para evitar el margen de error que la persona manifieste que no tiene ningún tipo de venta o que no tiene comercialización alguna. Por eso, esto es un trabajo conjunto que hace el Estado con el beneficiario para que en ese orden de ideas pueda gestarse con mayor nivel de asertividad la gestación de su negocio. Última pausa en el informativo. Recuerde, el Consejo le responde a Bogotá. Ya regresamos. La invasión del espacio público continúa siendo un problema para la ciudad. La concejala Diana Alejandra Rodríguez advierte sobre este flagelo en la localidad de Kennedy. La Corte Constitucional en el año de 1999 más o menos expidió una sentencia en la que en varios sectores de Bogotá se declaraba espacio público recuperado. Eso quiere decir que todo lo que sucediera en esas calles o en esas vías o en esos andenes más bien no podían ser ocupados nuevamente por vendedores ambulantes y tenían que entrar pues en un proceso de reubicación a través de la entidad correspondiente. Este es el panorama de la carrera 76 entre las calles 36 Sur y la 1 de Mayo, localidad de Kennedy. Ambos costados de la vía están invadidos por los vendedores ambulantes. Hace muchos años existieron allí unas casetas metálicas en las que estaban ubicados ellos. Hoy ya podemos decir que no son vendedores ambulantes, son vendedores estacionarios, pero sobre todo con mucho peligro para la comunidad. Entonces hay venta de alimentos, pipetas de gas, cualquier otro tipo de cosas que pueden generar en algún momento, esperemos que no un accidente. Es por ello que la cabildante insiste en un posible detrimento patrimonial, ya que el dinero que se invirtió para despejar estos andenes no ha dado resultado. ¿Por qué decimos que hay un posible detrimento patrimonial? Porque todos los recursos que se proyectaron, que se utilizaron en ese momento para recuperar ese espacio público, pues se perdieron. Entonces, como dice el dicho, pues esa plática se perdió y a nosotros sí nos preocupa pues que toda la inversión que se haga para recuperar el espacio público y para garantizarle los derechos laborales a las personas, pues se pierda. La concejal espera la respuesta de un derecho de petición que radicó en la alcaldía local para que adelante los respectivos operativos de recuperación del espacio público. Hacer arte en Colombia no es tarea fácil. La falta de apoyo y la desigualdad han hecho que este género pierda su valor. Por las calles de Bogotá es muy fácil ver cómo las personas de diferentes edades se sientan a dibujar, a pintar y hasta hacer, como ellos mismos lo dicen, arte. Yo en lo especial no estudié. El que me quede muy parecido yo creo que es con la ayuda de Dios y mucha práctica, porque es bastante difícil. Hay momentos que le va a uno bien, irregular, eso depende de la temporada. Por ejemplo, ahorita esta temporada es un poco duro. Es muy difícil ver el apoyo a estas personas, cerebros fugados. No es tanto el hacer un dibujo o saber algo de colores, no es lo que nosotros tenemos en nuestros ojos, es lo que nosotros presentimos.
Una obra de arte se hace con el presentimiento, se hace con el corazón, se hace por un don divino, por una luz divina que llega. La luz divina es alegría es color y el color es vida. Para el maestro Henry Hincapié, quien solo pinta sus caballos al óleo entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, y quien a lo largo de su vida ha realizado alrededor de 1900 obras, ser artista en Colombia es muy complicado. Pero fueron muchos años de lucha, muchos años de querer botar la toalla. Pero vuelve y se arranca, esto siempre lo llama a uno, esto es lo de uno. No puedes esperar apoyo, no puedes esperar apoyo de nadie, porque si esperas el apoyo te mueres esperándolo, tienes que salir a buscarlo. Con el fin de ayudar a muchos niños que tienen el don de pintar, el maestro Hincapié ha creado una fundación que busca trazar una nueva vida para aquellos que tienen el don divino de pintar. Si estamos pensando en lo económico desde que se inicia, ya está perdido, totalmente. Porque no se puede pensar en el dinero con la obra. Si se piensa en el dinero, se va a pintar lo que la persona quiere que se haga. En ese momento el pintor perdió su identidad. El artista tiene que ser él, totalmente. Al principio va a tener muchas vicisitudes, las tienen todos los artistas, pero cuando logra imponerse lo que uno tiene en el corazón, tiene que tener paciencia, porque en cualquier momento eso va reventando y eso le va dando a uno la estabilidad. El maestro Henry Hincapié espera colgar este año sus obras en una de las más prestigiosas galerías de arte de Nueva York. El sueño para todo artista. Durante el último año, el concejal Miguel Uribe Turbay fue el presidente del Consejo de Bogotá. A continuación, les mostramos sus principales logros al frente de esta corporación. El pasado viernes, el Consejo realizó una rendición de cuentas del segundo semestre del año 2014. La presidencia mostró los siguientes resultados. El Consejo de Bogotá en el año pasado tuvo 146 plenarias, de las cuales 80 fueron dedicadas al control político y 57 a actividad normativa. 9 fueron dedicadas a elecciones y a foros. Hay que resaltar que el Consejo de Bogotá en este año tuvo 4 sesiones fuera de sedes. Resaltar la estrategia de comunicaciones del Consejo de Bogotá para este año que acaba de terminar. El Consejo de Bogotá rediseñó el programa de debate y el noticiero del Consejo para aumentar la audiencia, pero especialmente para incidir en la opinión pública. Impulsamos una campaña interna de sensibilización, Yo me comprometo, para mejorar la eficiencia administrativa y para promover valores de trabajo en equipo. Vale la pena resaltar, colegas televidentes, que el Consejo de Bogotá hizo control político oportuno y diligente, en tiempo real, cuando los fenómenos en la ciudad estaban sucediendo. Asimismo, los presidentes de las 3 comisiones, Gobierno, Hacienda y Plan, como los voceros de cada bancada, hicieron su balance de la gestión realizada. Bueno, yo creo que nosotros nos hemos centrado en temas muy importantes para la ciudad. Uno, el tema de movilidad. Hicimos el debate de Transmilenio, el debate del sistema integrado de transporte, el debate de metro. Otro en cuanto a todo el tema de discapacidad, otro en el adulto mayor y otro en los jóvenes y los niños de la ciudad, en el tema de familia, de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, etcétera. Bueno, hemos logrado lo que la ciudad necesita. Hemos hecho debates muy importantes, le hemos propuesto a la ciudad. ¿Y en dónde trabaja el movimiento político? Mira, el movimiento político ha venido haciendo propuestas en transporte, propuestas en movilidad, propuestas en ambiente, cómo no hablar de mujer, de la seguridad de las mujeres en el transporte público y cómo no hablar de la bicicleta. Hemos hecho algunos acuerdos del Consejo, que es la competencia que tiene el Consejo, hacer acuerdos que sean útiles para la ciudad. Entre ellos somos los autores y gestores de la estampilla de la Universidad Nacional de Colombia, que creemos que ese es un acuerdo que va a contribuir de manera real a que la educación superior para los jóvenes de recursos más escasos pueda tener más oportunidades. Los 13 congresistas de Alianza Verde trabajamos en temas tan importantes como el sistema integrado de transporte público, el control sobre lo que está sucediendo en Transmilenio, los problemas de seguridad en la ciudad, la mendicidad, la pobreza, el reclutamiento militar, lo que está sucediendo en los rumbeaderos nocturnos. Y de una u otra manera, pues el Partido Alianza Verde en su trabajo también logra que 4 de los proyectos que se presentan se vuelvan acuerdos de la ciudad. El balance de nuestra gestión, gracias a Dios, ha sido un balance muy positivo.
De hecho, adelantamos 6 debates muy importantes y por supuesto en temas que tienen que ver con ecología, la familia, la juventud, los niños, etc. 6 debates de 6 posibles, cosa que me complace enormemente. La bancada del Partido Conservador ha estado muy atenta a los temas que le duelen a los bogotanos, los temas como por ejemplo la financiación del metro. Ahí hicimos un debate de mucha profundidad para revisar de que esta obra, que es un anhelo de todos los bogotanos, se pueda realizar y se garantice su financiación, y estuvimos llamando la atención al gobierno nacional para que se garantice que esos recursos lleguen este año y se pueda abrir esa licitación. Hicimos debates importantes como los temas de VIH-Sida, como los temas del papiloma humano. Y terminamos con unos resultados y una gestión que está a toda vista, como quiera que se discutieron y se debatieron importantes temas de la ciudad, con sus conclusiones y con sus consecuencias. Temas como el tema de la valorización, temas como por ejemplo la nueva reforma tributaria. El tema de la reforma tributaria, se hicieron foros, se discutieron, se hicieron los debates para el Consejo finalmente determinar que los temas que traía la reforma tributaria, como por ejemplo los peajes internos de la ciudad, la gente no estaba dispuesta a pagar. El primer logro es el reconocimiento que me entregaron los periodistas especializados en Bogotá, quienes reconocieron mi trabajo y el de mi equipo como el más destacado del año pasado. Al mismo tiempo, esos periodistas especializados en el conocimiento de la ciudad destacaron nuestro debate sobre la prórroga irregular de los contratos, billonarios contratos de Transmilenio, realizados por la administración de Gustavo Petro, como el debate más destacado del año también 2014. Fue una mesa directiva que le dio garantía a todos los partidos, que le dio garantía a la administración en las discusiones de proyectos de acuerdo y de control político. La corporación espera seguir trabajando por la capital de la República en su último año de este periodo constitucional. Hasta aquí esta emisión de Consejo al Día. La próxima semana más temas relevantes de nuestra ciudad, porque el Consejo le responde a Bogotá. Hasta pronto.